que permita tener esas visiones de largo plazo y completas de la ciudad, de cuáles son esas políticas que a veces no tienen que agradarle a todos, pero que tienen que hacerse para que la sociedad sea Buenas sostenible. noches, señores teleasistentes a esta conferencia o teleconferencia que trata sobre las deficiencias En términos de conceptuales de ciudad, la gestión hoy día todo el día hablamos, pública. digamos, de ver cómo sacamos a los Bienvenidos a todos taxis, los que cómo estén sacamos nuestro... aquí ya Pero pues presentes. nadie habla pues de que por cómo Mi hacemos para que nombre Lima es sea una ciudad Mario Montoya digital, Estuba, yo soy cómo sociólogo de implementamos el porcentaje de áreas profesión con verdes, maestría en cómo de gestión de verdad políticas públicas, planeamos la sociología ciudad de Lima para organizacional. cuando tenga 40 millones de habientes. Hoy día ¿De qué tenemos trata 20, este pero ¿cómo hacemos tema? para Este qué va a tema ser Lima cuando tenga trata 40? sobre Estamos los apagando el incendio, errores pero no que hay se ninguna tienen al inversión en momento de manejar planificación. O y sea, aplicar hay que tener las ciudades satélites, políticas de repente hay que poner un tren públicas. para conmutar Primero, en empecemos los suburbios. definiendo qué se entiende por Y política todo esto no pública. necesariamente es un tema de plata, Política porque además, pública si uno hace una buena planificación, es puede la trasladar mucha de la intervención inversión a la que inversión privada. realiza Hoy día, solamente el en un método de gobierno zonificación en con Lima, el uno fin de podría solucionar hacer un renovación urbana. problema Y la prueba está de en que hoy día, a pesar de que estamos importancia quizás política, de en un momento histórico donde nunca trascendencia se ha construido tanto en el Perú, social. en Y a Lima, través de esa toda la intervención, construcción se hace el circunscrita gobierno al 30 o 40% de los distritos. busca solucionar, aliviar, mejorar una situación. Por ejemplo, el transporte público, que sabemos hoy en día es un problema eh, urbano de las grandes metrópolis, entonces los gobiernos tratan de aplicar alguna solución, alguna medida que mejore el caos o mejore la situación del transporte público, ¿correcto? Disculpen, este aparatito se cayó. Bien, empecemos entonces viendo de qué se trata esto, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces, habiendo definido qué cosa es la política pública y que los que hacen la política pública obviamente son los llamados técnicos o los hacedores de políticas públicas. Ahí viene justamente uno de los grandes problemas o uno de los grandes temas, los hacedores de políticas y los técnicos. Para empezar, cuando se hace una política pública hay que tener en cuenta una serie de variables y de elementos que intervienen. Podríamos centralizarlo en dos grandes áreas, ¿correcto? Un área técnica y un área social. Conforme, un área técnica y un área social. Disculpen, la tecnología a veces nos genera ciertas incomodidades. Bien, les decía entonces que cuando se aplica una política pública hay una parte técnica y una parte social. Y también, obviamente, los factores de interés político. Cuando hay un problema, estamos tratando, obviamente, con personas, con seres humanos. Toda política pública afecta seres humanos, afecta colectividades, afecta personas. Y ahí aparecen una serie de conflictos. Entonces, el conflicto es parte de nuestra existencia y convivencia. El conflicto está presente hasta en la casa, en el hogar, cuando de repente discute el padre con el hijo, los esposos, por diferentes circunstancias se genera el conflicto. El asunto es cómo manejamos ese conflicto, cómo vamos a encontrar un consenso entre diferentes intereses y cuando obviamente intervenimos sobre la realidad social, se generan pues los conflictos. Diferentes puntos de vista, intereses económicos, intereses políticos, percepciones, en fin. No debemos olvidarnos y debemos tenerlo bien claro y presente que cuando hacemos una política pública estamos tratando con personas, con seres humanos. Aún construyendo una carretera o construyendo un puente, a veces nos equivocamos y decimos, bueno, se está construyendo una carretera, es un objeto, una cosa material. No, un momentito. Esa carretera va a ser utilizada por personas, por seres humanos. Cuando hablamos del transporte, obviamente hablamos de los vehículos de transporte, pero un momentito, ¿quiénes usan los vehículos de transporte? Las personas. Son las personas las que se movilizan en el transporte público.
Entonces, cuando hablamos de una obra de ingeniería, estamos hablando aparentemente de cosas materiales o técnicas, pero que van a ser usadas por personas, ¿correcto? Entonces, al final de cuentas, toda política pública va a afectar grupos humanos, va a afectar a personas. Y van a reaccionar, obviamente, frente a la propuesta, frente a la intervención, frente a la acción. Y ahí, obviamente, los hacedores de políticas públicas pueden encontrarse con graves y serios escollos, con severos escollos. Ante todo, para las personas que están aquí presentes en la teleconferencia, me olvidaba indicarles algo importante. Yo en un momento de la exposición haré un pequeño alto para aquellas personas que tengan alguna pregunta, observación, comentario, con el fin de interactuar y poderles responder. Conforme, entonces yo voy a dar un momento de pausa y en ese momento ustedes podrán hacer sus comentarios, preguntas, inquietudes que consideren convenientes. Entonces así vamos a proceder en esta exposición. Siguiendo entonces, decía, en esta diapositiva están viendo ustedes un resumen de 4 deficiencias que se producen en la gestión pública. Un sistema de planeamiento desconectado, estructuras de organización y funciones ineficaces, producción de bienes y servicios inadecuados y una articulación gubernamental débil. Los hacedores de política tienen que tomar en cuenta muchas variables, ¿correcto? Y cuando se hace una política pública se tiene que tener un enfoque holístico, un enfoque holístico. ¿Qué significa el enfoque holístico? El enfoque holístico significa ver la realidad desde diversos y variados ángulos, desde diversos y variados ángulos. Cuando hacemos una política pública, tenemos que ver obviamente la parte técnica, ingenieril. A ver, un momentito, por favor. Un momentito. Señorita, se ha ido la pantalla. Señorita, se apagó la pantalla. Sí. Se apagó la pantalla. Eso quiere decir que no me están viendo ni viendo ni nada, ¿no? Y estos audífonos se salen, se caen. Ya, disculpen un pequeño... Oh, sí, otra vez se vuelve a A ver, disculpen mis queridos teleasistentes, pero como les decía, a veces somos víctimas de la tecnología. La tecnología que hacen los seres humanos a veces no es perfecta, pues como toda obra humana, perfectible y mejorable. Bueno, disculpando esta pequeña interrupción debido a fallas técnicas, les decía entonces que cuando empieza a actuar un hacedor de política tiene que tener un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir enfoque holístico? Ver todas las variables. ¿Qué variables tenemos? Dependiendo, tenemos una variable de ingeniería, técnica, tenemos una variable de orden económico, presupuestal, y tenemos una variable de orden sociológico y también una variable de orden psicológico y antropológico. O sea, tenemos que ver las cosas desde varios ángulos. Por ejemplo, nosotros queremos hacer una carretera. Muy bien, perfecto, es necesario, la comunidad lo pide, la colectividad está interesada en eso, pero el ingeniero se olvida de que al momento de trazar la carretera lo hizo de repente sobre unas ruinas o sobre un santuario que la comunidad quiere, admira, desea mantenerlo, y se traza así y la comunidad se va en contra de esa carretera. Y la gente dice, ¿qué pasó? Pero si primero pedía la carretera, ahora no, ni frío ni caliente. Por eso en toda política pública tiene que tomarse muy en cuenta el aspecto sociológico, el aspecto social. Y esto es una observación que yo hago, al menos en este país.
y parece pues que en las tendencias mundiales, a menos parece que en varios países de América Latina, la ciencia social está dejando mucho de lado. La presencia del estudio social no se está tomando con la debida dimensión en que debe tomarse. Y obviamente muchas veces se encargan a estos hacedores de políticas, a economistas, a ingenieros. Con esto no quiero decir que el sociólogo va a tener la solución del problema, no, sino que obviamente por un sesgo profesional, se inclina uno hacia un factor más predominante, ¿no? Porque obviamente un ingeniero, un economista, un administrador no ha sido formado profesionalmente para entender y analizar y estudiar la conducta humana. Y obviamente tampoco un científico social, sociólogo, psicólogo social, no ha sido preparado pues tampoco profesionalmente para ver aspectos de orden técnico, micro o macroeconómico, conforme. Entonces se tiene que hacer una intervención interdisciplinaria, multidisciplinaria, en donde de acuerdo al problema se tienen que analizar y ver la presencia de diversos profesionales para que se pueda tener una visión holística, integral del problema. Conforme, eso es muy importante tenerlo como una concepción clara. Entonces, el hacedor de política no puede ser un iluminado, un hombre que piensa en la realidad e interviene sobre ella de acuerdo a lo que considera. Conforme. Entonces, el hacedor de política interviene sobre esa realidad, pero a su vez tiene que tomar muy en cuenta las opiniones, pareceres y criterios y conceptos de las personas que va a afectar con esa política, con esa intervención. Se tiene que tener muy en cuenta, por eso hoy en día se habla mucho de la participación ciudadana, de involucrar a las personas. Uno de los aspectos que tiene que tener en cuenta el hacedor de políticas públicas es aquella frase que dice, ponte en el zapato del otro. Y ya lo decía el gran sociólogo Weber, que cuando se hace un análisis sociológico, social, uno no debe valorar, uno no debe entrar en un esquema valorativo, uno debe acercarse a la realidad y comprenderla, entenderla, ¿correcto? Eso es lo que se debe hacer cuando se hace una política pública. Porque muchas veces, ejemplo, ponemos una posta médica en una zona rural del Perú con un buen equipamiento, una bonita instalación, pero resulta que está destinada, por ejemplo, a atender a las madres que van a dar a luz. Lo hacemos muy bien desde el punto de vista tecnológico y no van. ¿Qué es lo que pasa? Pero si pedían y requerían de una posta médica de atención materno-infantil, ¿por qué no van? Si ahora lo tenemos. Bueno, por ejemplo, una variable que ahí no se tomó en cuenta y que que analizaron posteriormente era que las mujeres rurales, las madres rurales, no les gustaba dar a luz echadas en cama, como de repente lo vemos del punto de vista del enfoque occidental o del punto de vista urbano. Estas damas, estas señoras, estaban acostumbradas a dar a luz, a tener el parto en posición de cuclillas paradas. Y eso no se había previsto, no se había pensado esa variable que al final fue clave para que se pudieran usar estas postas médicas. Veía el otro día también un video en cable mágico sobre cómo los médicos en Bolivia, para atender a pacientes de origen rural, recurrían a ciertos ritos y ceremonias que aparentemente pueden ser, pues, entre comillas, anticientíficas, pero es lo que le da tranquilidad al paciente. Y yo me acuerdo en un video también que esa escena me hacía pensar y hacía pensar mucho, cuando un médico le dice a los residentes, que también se están preparando para ser médicos, le dice a los residentes, bueno señores, ahora les va a tocar hacer lo siguiente. Entonces ellos esperaban pues que les iban a dar indicaciones técnicas, metodológicas. Le dijo, desnúdense y pónganse la bata de enfermos. Entonces se quedaron mirando, porque ahora lo que vamos a hacer es que ustedes van a sentir lo que siente el paciente y voy a proceder a tratarlos como paciente. Ustedes se van a echar a la cama y les voy a proceder a hacer análisis y todo, para que ustedes vean desde el simple hecho nomás, desde el momento en que le decimos, quítese la ropa y póngase esta bata y échese acá, la incomodidad que siente o las sensaciones o las emociones que siente el paciente.
Entonces este médico le decía, antes de intervenir, primero ponte en el lugar del paciente, ponte en sus zapatos y vive y entiende lo que él vive. Entonces cuando hacemos una política pública tratamos con seres humanos que están llenos de emociones, de sentimientos, de percepciones, conforme. Entonces tenemos que ponernos en el zapato del otro, entender lo que se llama hacer la empatía, ponerse en el lado de otro y entender cómo piensa, por qué lo siente, sin valorar, sino entender. Por eso decía Gandhi, una frase célebre, decía, si en el mundo muchos nos pusiéramos en el zapato del otro, ¿cuántos problemas y situaciones difíciles y desagradables evitaríamos? Eso es algo que tiene que tener en cuenta el hacedor de política. Y otra cosa muy importante, recuerda que tiene que ser multidisciplinario. Entonces aquí dependiendo, por ejemplo, si es una obra, obviamente estará el ingeniero, el arquitecto, ¿correcto? Pero también tiene que estar obviamente el economista para ver la parte presupuestal, pero también tiene que estar pues la presencia de un sociólogo, de un psicólogo y de un antropólogo, porque tiene que verse todo de una manera integral. Cuando usted mismo hace en su casa una obra, usted mismo manda a hacer una obra en su casa, una construcción, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace usted primero? Usted no le dice al albañil, oiga, haga. No, no, no. El albañil incluso le pregunta, bueno, señor, señora, señorita, ¿qué es lo que quiere? No, usted ha pensado en algo, porque usted quiere que eso que haga lo haga de acuerdo al estilo, a la manera como usted lo concibe, porque usted quiere algo en lo que se sienta bien, se sienta cómodo. Y entonces obviamente el albañil va haciendo la obra de acuerdo a las indicaciones que usted señala. Entonces él no le va a poner la mayólica que él desea, sino la mayólica que usted quiere. Va a pintarlo el color que usted desea. Entonces, mire usted si en su casa, nada más que es una decisión individual, está usted tomando decisiones de punto de vista emocional, porque esto le gusta, usted se va a sentir cómodo así. Imagínese que más complicado, más conflictivo, a la hora que tengamos que generar una intervención donde tenemos que afectar, obviamente, a una comunidad, a una colectividad, a un distrito, a un pueblo, ¿no? Entonces, la cosa es mucho más compleja porque ahí nos vamos a encontrar con diversidad de conflictos, con diversidad de intereses. Y lo que tienen que hacer los hacedores de políticas públicas es obtener el consenso. Por eso se tiene que hacer primero un diagnóstico situacional, ¿correcto? Y conversar con los afectados o los posibles intervenidos, los que van a recibir la política pública, conversar con ellos. Vamos a ver esta primera diapositiva, ¿correcto? Que dice, deficiencia de la gestión pública. Un sistema de planeamiento desconectado. El gobierno no necesariamente recoge las necesidades de la población y por ende realiza planes que no están articulados con las brechas que debe cubrir. Efectivamente, muchas veces se generan planes, proyectos que no responden pues a la necesidad que tiene, demanda o requiere la población. Por lo tanto, el planeamiento no termina siendo una herramienta efectiva de gestión y no se alinea con el presupuesto público. ¿Correcto? Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, yo como usuario me siento insatisfecho viviendo en la zona de Pueblo Libre. Cuando quiero ir a la avenida Tacna me encuentro con un problema, que no hay vehículos, pues en la zona donde yo vivo no hay vehículos que me lleven a la avenida Tacna. Tengo que tomar un vehículo que me deje en Alfonso Ugarte y de ahí caminar, con lo cual me significa una pérdida de tiempo. Si estoy súper apurado, tener que gastar en un taxi, afectando mi economía, ¿correcto? Entonces pensemos pues en las personas mayores que no les es fácil movilizarse. Entonces se reorganizó el tráfico, el tránsito, la disposición de los vehículos, pero no se pensó en las personas. No se tomó en cuenta la necesidad de la gente
que quiere a la avenida Tacna. ¿Cómo hacen? ¿No? Que hacen, toman una conexión, pero eso le significa más presupuesto. Entonces, a veces las cosas no se están pensando bien, no se está planificando adecuadamente, no se está tomando en cuenta al ser humano. Entonces, si yo fuera, por ejemplo, una persona con deficiencias físicas o dolencias, me complicó la vida. Si yo tenía que ir a una consulta médica en la avenida tal, un consultorio, o de repente al sistema del CIS que está en la avenida Tacna, me complicó la vida. Si soy un jubilado, tengo que tomar un carro en la Alfonso Ugarte con bastante anticipación para que de repente yo pueda caminar y ahorrar un taxi porque no me alcanza. Entonces, no se han pensado bien las cosas. Y estos problemas se generan, pues. Los tenemos ahí a cada rato y en todo momento, en que no hay un planeamiento. Y yo, por ejemplo, soy capacitador laboral y les cuento una experiencia propia. La aduana del Perú exige que hoy en día los auxiliares de despacho aduanero sean capacitados, tengan un certificado oficial emitido por el Ministerio de Educación a través de centros educativos privados. Pero hay una cosa curiosa, les enseñan y se les obliga a aprender cosas que ellos en la vida real y en la práctica no utilizan, sino lo utiliza otro especialista. Pero resulta que si usted quiere entrar de frente a esa especialidad, no la de auxiliar, no le exigen ninguna capacitación. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es la coherencia? Y por otro lado, la SUNAT se quejaba de que cuando evaluaba a los auxiliares de despacho aduanero que eran enviados por los institutos privados, no tenían la suficiente capacidad académica. Y nosotros le explicamos, pero es lo que nosotros recibimos de los colegios del Estado. Entonces ahí no hay una conexión, una interacción, ¿no? Los mismos organismos del Estado no coordinan, no conversan. Ahí debería haber habido una coordinación entre el Ministerio de Educación y la SUNAT, pero no la hubo, pues. La SUNAT piensa de una manera, hace su planeamiento, piensa en sus formas y listo. Ya está, esta es la norma, sin haber escuchado a las agencias, sin haber escuchado a los capacitadores, sin haber escuchado al mismo joven o persona que quiere elaborar, sin haber consultado con el Ministerio de Educación. Estas cosas se dan. Y ahí tiene un ejemplo muy palpable, como le digo, esto del transporte y lo que les estoy contando del ministerio. Y ahora mismo, ¿no? Estamos siendo testigos, por ejemplo, en la huelga magisterial, que los docentes no quieren una capacitación que los lleve a la eliminación de su puesto de trabajo, como ellos dicen, una capacitación punitiva. Entonces, ¿qué ha pasado los hacedores? ¿Qué han propuesto? Y es que muchas veces nos olvidamos pues que estamos tratando con seres humanos, la parte humana, la parte de la parte sensible de las emociones, de lo que siento. Entonces, yo como usuario digo, caramba, no me consideraron. O sea, yo como usuario, como ciudadano, no me tuvieron en cuenta, por ejemplo, en el caso del reacomodo de tránsito para ir a Tacna, o sea, yo no cuento. Y así como yo, varios no cuentan, no son tomados en cuenta. O sea, nosotros, ¿qué somos? ¿No? O sea, yo digo, si hay personas así mayores, con deficiencia de movilidad, no fueron tomados en cuenta. No sé, señor, ¿sabe qué? Baje usted en Alfonso Ugarte y camine, le hace bien a la salud. O sea, encima está irónico. Y eso está muy mal. Y eso es lo que va haciendo, señores, señoras, que la ciudadanía se aleje de las autoridades. Y tenemos pues así problemas. Yo les pregunto a ustedes, y eso me pasa a mí, ¿conocen ustedes por lo menos el nombre de dos regidores de su municipalidad o la Municipalidad de Lima Metropolitana? Si me preguntan a mí, yo tampoco. ¿Y esto por qué? Porque hay un divorcio total entre la autoridad, el gobierno regional, local y la ciudadanía, pues. No me siento lamentablemente identificado con la gestión que se realiza. No estoy hablando de favoritismos políticos, no, en términos generales, en términos generales. O sea, el ciudadano se aleja, se siente totalmente indiferente frente a las autoridades, lo cual está muy mal, porque obviamente por ahí empieza pues la política pública.
¿no? Que la autoridad esté cerca, próxima al ciudadano, porque ¿quiénes son los hacedores de políticas públicas? Las autoridades. ¿Quiénes hacen las políticas públicas? El gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, o sea, las municipalidades. El gobierno obviamente central a través de las políticas, intervenciones, ¿correcto? Y los gobiernos regionales. Entonces, tenemos que ver, hoy en día se está discutiendo, por ejemplo, la descentralización educativa, que los gobiernos regionales y locales manejen más el tema de la educación. Entonces, hay toda una serie de problemas. Ahí estamos viendo en la práctica, pues, que esto que se dice, no hay un sistema de planeamiento, y el sistema de planeamiento es totalmente desconectado. Pasemos al punto 2. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, intervención o pregunta, por favor. Estoy aquí en el chat leyendo, pero parece que todavía no hay nadie que quiera intervenir. Si voy explicando, puede ir escribiendo en el chat, yo lo veo acá y procedo a responder cualquier duda que puedan tener. ¿Conforme? Muy bien. Sigamos. Hablamos ahora de una estructura de organización y funciones ineficaces. Las organizaciones del Estado, ¿no es cierto? Dice ahí, las organizaciones de decenas, de muchas entidades públicas no están diseñadas de acuerdo a sus objetivos. Puede ser porque fueron diseñadas como una organización jerárquica sin claridad de los procesos que realizan y para entregar sus servicios de manera oportuna y responsable. Efectivamente, pues se mantienen a veces esquemas organizacionales de años y no se toma en cuenta que hay que hacer una reestructuración. Se habló hace un tiempo de la reingeniería, ¿no? La empresa privada nos dio un ejemplo y nos dijo, hay que organizar las empresas, las instituciones, de acuerdo a las necesidades y demandas del consumidor. Eso es muy importante. De acuerdo a las demandas y necesidades del consumidor. ¿Quién no es testigo y quién no sufre la atención del seguro social? Cuando todo el mundo se queja y dice, oiga, me duele la vista, casi no puedo ver, pido una cita y me la dan de aquí a 4 o 5 meses cuando ya estoy ciego. Entonces, ¿de qué me está sirviendo? ¿Cómo rediseñamos, cómo remodelamos organizacionalmente? Entonces, también los hacedores de políticas públicas, cuando planean o plantean algo, tienen que pensar que eso va a ser llevado por una organización. La política pública se va a llevar a efecto por una organización del Estado. Yo creo que hoy día Lima, como está, y no veo ninguna posibilidad de que se resuelva, van a seguir siendo digamos, los pequeños juegos políticos, digamos, de los alcaldes para satisfacer, digamos, las inquietudes de los vecinos, buscando reelección, buscando que el statu quo, ¿no? Pero nadie está dispuesto a comprarse los grandes pleitos que amerita una ciudad de este tipo. Lima ya es una ciudad colapsada. Lima es una ciudad que en este momento pues están tratando, está a punto de tener un infarto al corazón y quieren, digamos, curarlo con
Parece que el eclipse de sol nos ha afectado pues en las ondas electromagnéticas. Bueno, a ver, como le decía entonces, cuando el hacedor de políticas públicas plantea una política, obviamente quien la va a llevar a cabo es una organización, una entidad del Estado. El asunto es también qué tan comprometidos están los funcionarios, los empleados, los trabajadores, la parte burocrática en dicha política que se piensa llevar adelante, que se piensa llevar a efecto. ¿Qué tanto es el compromiso de esta institución o organización para que la política pública que se ha propuesto se llegue a efecto en buenos términos de eficiencia y eficacia? Que eso es muy importante. Ahora, conversaba con un amigo que es responsable de una entidad reguladora y me decía pues que hay un problema en nuestro caso, ¿no? Muchas veces la persona o el miembro de esta institución, de esta organización, quiere proponer algún cambio, quiere hacer alguna propuesta, pero resulta que se encuentra con un marco regulatorio que le dice lo que puede, no puede hacer, y muchas veces se encuentra pues por esa situación atado de manos y pies. Y a veces esto lleva muchas veces a que funcionarios con una visión de vocación prácticamente terminen no haciendo nada interesante, porque se encuentran con un conjunto de normas y de regulaciones que le dicen no hagas esto, él hace y por ahí había una norma que le decía que no, que debió consultar y entonces empiezan los problemas. Pero al final, frente a todo eso, mejor no hago nada y obviamente las cosas no mejoran. Entonces también tiene que verse el aspecto organizacional, plantearse un rediseño organizacional, porque si llevamos adelante una política pública y no vemos también la parte de la organización, la parte de las normas, las regulaciones, no vamos a tener eficiencia y eficacia en la intervención política que queremos realizar. Vamos a ver la diapositiva siguiente, perdón, el punto 3. Producción de bienes y servicios inadecuados. La mayoría de instituciones no tienen los recursos ni capacidades para optimizar sus procesos. Por otra parte, uno de los problemas más importantes es la desarticulación entre los sistemas administrativos. Por ello, solo le interesa cumplir sus funciones sin buscar la satisfacción de la ciudadanía. Efectivamente, muchas veces el funcionario, el trabajador, se limita a cumplir una rutina y punto, pero no está viendo más allá que realmente esa función o tarea satisfaga las necesidades del ciudadano. Entonces acá también tenemos, bueno, lo estamos viendo en el caso de los hospitales, pues, y de los mismos colegios que se brinda el servicio y no hay aulas adecuadas, no hay carpetas adecuadas. En los hospitales no se cuentan con los equipos médicos adecuados para intervenir a los pacientes. Entonces, si yo voy a hacer una política pública, voy a intervenir, obviamente también tengo que ver la parte presupuestal, la parte de infraestructura. Si yo quiero llevar adelante una política de cambio en educación, ¿cómo la voy a llevar adelante si no voy a contar con el apoyo, por ejemplo, de equipos de cómputo? Si no voy a contar, pues, con locales adecuados para que los niños vayan a estudiar. Si no voy a contar con aulas, con carpetas, con sistemas modernos, ¿no? Y avanzados para enseñar. Si no voy a contar, por ejemplo, con bibliotecas, con libros, con equipos de cómputo para transmitir los conocimientos, la tecnología. Entonces, ¿qué hago yo elaborando un buen plan si tampoco voy a tener ese apoyo o esa parte logística? Eso es algo muy importante. Hemos visto pues también que la organización también esté comprometida, lo que se llama una mística. Por eso hacer una política pública no es una cosa tan sencilla como ustedes pueden comprender. Porque la política, el hacedor de política pública no es él el que lo va a hacer, ni el equipo que lo pensó, sino una vez que se acuerda, obviamente esto tiene que pasar por una serie de tamices, ¿correcto? Y obviamente se tiene que hacer a través de una organización, que va a ser del Estado, a través de personas que obviamente estas personas que van a llevar o van a aplicar la política pública no han participado en su elaboración. Claro, no van a ser ellos los beneficiados, sino van a ser ellos los gestores para otros sectores.
¿Qué tan comprometidos están? ¿Qué tanta mística tienen? ¿Cómo está el aspecto regulativo, normativo, regulatorio para poder llevar adelante esto? Entonces, hay una serie también de problemas de orden burocrático, de gestión organizacional. Como ven, el problema es bastante complejo y alguien dirá, bueno, entonces no se puede hacer nada. No, justamente por eso, al hacerse una política pública, tiene que verse muchas cosas. Y hay algo que obviamente también tiene que ser la vocación o decisión política. Por eso en muchos países se habla de el proyecto nacional, un proyecto de Estado, una visión de Estado, una visión societal, donde quien llegue al poder va a mantener ciertas políticas básicas y esenciales para el desarrollo de la sociedad. Aquí no tenemos eso. Aquí sucede que muchas veces se produce la refundación, ¿no? O sea, llega al poder un partido y anula lo que había propuesto, había hecho, porque considera que lo que él propone va a ser mucho mejor. Y ejemplos tenemos ahora en la gestión municipal, ¿no? La gestión municipal anterior planteaba algo, ahora este plantea otro, anula, deja de lado, y eso está muy mal. No hay un sentimiento, no hay una visión de continuidad, de decir, no, esto lo hizo el otro, ahora no, esto lo anulo, lo derrumbo, y yo soy el que hago algo nuevo, ¿no? Sin interesar si realmente lo anterior beneficiaba o no a la colectividad, a la comunidad, hiciera lo que estaba esperando. Y obviamente muchas veces nuestra sociedad pues no se organiza bien para a veces defender sus intereses. Entonces, todo esto es un problema bastante complejo en la elaboración y en la práctica de las políticas públicas. Articulación gubernamental débil, un problema grave que tenemos en nuestro país, ¿no? La debilidad institucional. Este es un problema muy serio que tenemos. Por esto dicen ahí, los mecanismos de coordinación establecidos en nuestro marco legal suelen contar con limitaciones en su diseño y han sido poco efectivos al momento de la articulación entre instituciones. Este debe ser mejorado para que la descentralización nacional pueda ser una realidad. La pregunta es, ¿las políticas que establece, por ejemplo, el Ministerio de Educación, se coordinan, por ejemplo, con el Ministerio de la Producción? Tienen que ver muchísimo, porque el Ministerio de la Producción, obviamente, tiene que ver, claro, con la producción, pero tiene que ver con personal, con personas capacitadas. Ahí en el Ministerio de Producción se habla de la competitividad, y la competitividad es resultado de la capacitación, de la educación de los que participan en organizaciones. Entonces, hay una articulación entre las políticas de educación y otros ministerios que transversalmente tienen que ver con ese tema. ¿Se coordinan esos aspectos? ¿Se ven? Obviamente me parece que no. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá para que ustedes puedan ver un video que trata justamente sobre el problema de Lima. Les voy a dejar para que ustedes puedan apreciar este video de 6 minutos. Por favor, para activar el video. Para activar el video, por favor. Les pido por favor que aprecien este video y puedan alcanzar ahí sus comentarios. Bueno, no he recibido hasta ahora ningún comentario, alguna pregunta. Estoy viendo aquí en el chat. Como está y no veo ninguna posibilidad de que se resuelva, van a seguir siendo digamos, los pequeños juegos políticos, digamos, Ahí está el video locales para que ustedes lo para puedan apreciar. satisfacer, digamos, las inquietudes de los vecinos, buscando reelección, buscando que el statu quo, ¿no? Pero nadie está dispuesto a comprarse los grandes pleitos que ameritan una ciudad de este tipo.
Lima ya es una ciudad colapsada. Lima es una ciudad que en este momento pues, está a punto de tener un infarto al corazón y quieren, digamos, curarlo con antalgina. Entonces, entonces, yo creo que hay que hacer cosas severas, digamos, y de largo plazo, o sea, inversiones que implicarán pues, los próximos 10 años. Lima en particular sufrió por las crisis que tenía por el tema de migración, ¿no? Entonces en un momento Lima termina siendo sobreusada, porque a pesar de que había una idea de crecimiento, había algún tipo de idea de por dónde ir, nunca esperó la cantidad de gente que empezó a venir de provincia y que además la actitud del que venía a migrar, que era venir a ser la capital, que era simplemente ganar espacio, ocupar, digamos, la ciudad en forma orgánica, fue lo que creó que en este pandemonio que hoy día vivimos, ¿no? Yo creo que no hubo la visión ni la capacidad de enfrentar esta ocupación de una forma inteligente que permitiera al menos dejar reservas técnicas en la ciudad para poder hacer lo que a una ciudad de las dimensiones de la de hoy y que va a tener además en el futuro, pudiera sobrevivir, ¿no? Hay distritos donde no pasa nada, donde uno podría crear normativas promotoras y no restrictivas que ayuden a hacer renovación urbana. Si a mí, por ejemplo, me voy a La Victoria, que es un distrito pauperizado en muchos sectores y adolece de recursos, y yo ofrezco hacer un desarrollo de un centro empresarial, cambiando zonificaciones y haciendo un estudio adecuado, y empiezo a competir con San Isidro en términos de edificios de oficinas, lo podría hacer. Esto se está dando en forma de alguna forma, digamos, por iniciativa propia, ¿no? O sea, Interbank fue una iniciativa propia que es un edificio en La Victoria de oficinas y que cambió, claro, pero podía haber sido un gran generador de crear todo un sector empresarial al costado de San Isidro. Pasa lo mismo en Lince, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Lima, para la dimensión que tiene, no puedo creer todavía de que solamente existe un San Isidro, pues deberían ser varios San Isidros. Pues hoy día Surco empieza a vislumbrarse como un segundo centro de gestión, ¿no? Pero en Lima Norte también debería existir pues una zona financiera. Pero ahí viene un gran problema cuando hablamos de zonificación, porque la zonificación es parte de una de las dimensiones que hay que manejar, que es, a ver, si yo veo Lima y agarro el plano de Lima, y digo, bueno, ¿cuál es la infraestructura que necesita una ciudad como Lima, ¿no? Estadios, hospitales, centros comerciales, supermercados. Vemos que digamos, en un malentendido sentido residencialista de Lima se ha convertido en un gigantesco dormitorio, donde ningún alcalde quiere poner ni colegios, ni nidos, ni bancos, ni centros comerciales. Entonces hay una escasez de zonificación, o en términos de zonificación, o sea, hay un déficit de zonificación para facilitar que se desarrolle la infraestructura que corresponde. Hacer un estadio ha sido un drama, ¿no? Y encima está mal puesto porque no hubo ninguna criterio. Y debería haber más estadios en Lima, o hospitales. Ha habido casos dramáticos de inversiones privadas que han querido hacer hospitales, que los vecinos se han opuesto y se han cancelado inversiones importantes, ¿no? Porque nadie quería el hospital, o velatorios, o estadios, y así hay una serie, o hoteles. Entonces, uno no puede tener una visión doméstica de la ciudad. Y ese es el gran problema en Lima. Lima sigue manejándose como si fuera con un manejo doméstico, porque yo creo que en el fondo existe un problema estructural, que es la ley de municipalidades, que ha hecho que Lima se fraccione en pequeños virreinatos, donde cada alcalde, en el ánimo de atender las demandas vecinales, ¿cómo se llama?, tiene un manejo doméstico. Y no existe ninguna entidad supramunicipal que permita tener esas visiones de largo plazo y completas de la ciudad, de cuáles son esas políticas que a veces no tienen que agradarle a todos, pero que tienen que hacerse para que la sociedad sea sostenible. En términos de ciudad, hoy día todo el día hablamos, digamos, de ver cómo sacamos a los taxis, cómo sacamos a los micros, pero pues nadie habla pues de que por cómo hacemos para que Lima sea una ciudad digital, cómo incrementamos el porcentaje de áreas verdes, cómo de verdad
planeamos la ciudad de Lima para cuando tenga 40 millones de habitantes. Hoy ya tenemos 20, pero ¿cómo hacemos qué va a hacer Lima cuando tenga 40? Estamos apagando el incendio, pero no hay ninguna inversión en planificación. O sea, hay que tener ciudades satélites, de repente hay que poner un tren para conmutar en los suburbios. Y todo esto no necesariamente es un tema de plata, porque además, si uno hace una buena planificación, puede trasladar mucha de la inversión a la inversión privada. Hoy día, solamente un buen manejo de zonificación en Lima, uno podría hacer renovación urbana. Y la prueba está en que hoy día, a pesar de que estamos quizás en un momento histórico donde nunca se ha construido tanto en el Perú, en Lima, toda la construcción está circunscrita al 30 o 40% de los distritos. Yo creo que hoy día Lima, como está, y no veo ninguna posibilidad de que se resuelva, van a seguir siendo digamos, los pequeños juegos políticos, digamos, de los alcaldes para satisfacer, digamos, las inquietudes de los vecinos, buscando reelección, buscando que el statu quo, ¿no? Pero nadie está dispuesto a comprarse los grandes pleitos que amerita una ciudad de este tipo. Lima ya es una ciudad colapsada. Lima es una ciudad que en este momento pues está a punto de tener un infarto al corazón y quieren digamos, curarlo con antalgina. Entonces, yo creo que hay que hacer cosas severas, digamos, y de largo plazo, o sea, inversiones que implicarán pues los próximos 10 años. Lima en particular sufrió por las crisis que tenía por el tema de migración, ¿no? Entonces en un momento Lima termina siendo sobreusada, porque a pesar de que había una idea de crecimiento, había algún tipo de idea de por dónde ir, nunca esperó la cantidad de gente que empezó a venir de provincia y que además la actitud del que venía a migrar, que era venir a ser la capital, que era simplemente ganar espacio, ocupar, digamos, la ciudad en forma orgánica, fue lo que creó que en este pandemonio que hoy día vivimos, ¿no? Yo creo que no hubo la visión ni la capacidad de enfrentar esta ocupación de una forma inteligente que permitiera al menos dejar reservas técnicas en la ciudad para poder hacer lo que a una ciudad de las dimensiones de la de hoy y que va a tener además en el futuro pudiera sobrevivir, ¿no?
hay distritos donde no pasa nada. Ya. Bueno, retornamos después de una pequeña interrupción como consecuencia, le decía antes, de los efectos electromagnéticos que nos ha enviado el eclipse total. Disculpen, por favor. La tecnología de tiene estos pequeños inconvenientes. Bueno, hemos visto el video, ustedes han podido apreciarlo, donde un especialista pues, nos comenta muchos de los vacíos y problemas que se generan justamente en la conducción de las políticas públicas. Voy a pasar a la diapositiva, la última diapositiva. Esto es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Lo que estamos viendo hasta ahora pues, es que al hacer las gestiones públicas, correcto, se tiene que tomar en cuenta el aspecto técnico, el aspecto social, el aspecto social, el aspecto también psicosocial. ¿Conforme? Vamos a ver esta última diapositiva, deficiencias ahí de la gestión pública. Los hacedores de políticas públicas no quedan exentos de creencias, valores, percepciones políticas, ideología y costumbres. Y ellos van, obviamente, con esa carga a captar y percibir la realidad. Y ahí ustedes ven una flecha con una línea roja que es una distorsión, obviamente. Todos los seres humanos tenemos creencias. El grupo que va a ser intervenido tiene creencias. El hacedor de política tiene creencias. El hacedor de política tiene valores. Las personas son las que vamos a intervenir tienen valores, percepciones políticas. Hay una ideología y hay costumbres. Obviamente, si el hacedor de políticas públicas no es consciente de esto, tiene que tomar mucha conciencia de su propia situación. Por eso, Weber decía, no hay que valorar, tiene que acercarse a la realidad para conocerla, sin valorarla, sin catalogarla dentro de categorías, sino entender, comprender. Y obviamente el afectado también, obviamente, ve a la salud de políticas públicas si es que lo ve o escucha, ¿no es cierto? Por ejemplo, les comento, ¿no? Cuando yo me movilizaba, vivía antes de San Borja y tenía que movilizarme al Callao,
me encontraba pues que habían suspendido gran presencia de vehículos que venían de la Molina hacia el Callao y tenía que tomar estas movilidades de transporte público metropolitano, pero que había que hacer una buena cola, correcto. Y obviamente a veces venía un transporte y estaba vacío y se pasaba y nadie había ahí para intervenir. Entonces decía, caramba, uno como ciudadano, ¿qué hace? ¿Correcto? Yo como percibía muchas veces estos cambios. Percibí estos cambios como que se dieron y no tomaron en cuenta ni preguntaron. Al menos nunca he visto, nunca he sentido que yo como un usuario normal, común, en algún momento algún funcionario, alguien me haya preguntado, oiga señor, ¿qué opina usted? ¿Cómo ve esto de la movilidad, el transporte? No sé, no me he enterado si les han preguntado a las personas realmente que se ven afectadas por las medidas políticas de transporte, si les han preguntado, si han tomado en cuenta. O sea, ese es uno de los aspectos fundamentales, el ABC, el pilar fundamental para hacer una política pública. Tomar en cuenta a la persona afectada, al ciudadano, reunirme con ellos, conocer sus opiniones, sus puntos de vista. Obviamente el intervenido también tiene sus creencias, sus valores. Y obviamente cuando le dan una medida de estas, él también está percibiendo cosas. Entonces hay percepciones por uno y otro lado. Y obviamente pues los asesores políticos tienen que tener muy en cuenta que yo no me puedo acercar a la realidad pensando de que yo tengo un grado de superioridad, de conocimiento más avanzado, o que yo soy el salvador, o que soy el interventor que sabe lo que hay que hacer y que esto se va a mejorar. Indudablemente que no, porque al final la solución es resultado de todo un consenso, de toda una acción comunal, de toda una acción participativa. Lo que mayormente debe hacer el hacedor de políticas públicas es obviamente gestionar el consenso, buscar el liderazgo, hacer empatía, obviamente sobre todo movilizar la fibra, la conciencia del que va a ser intervenido para que la política pública pueda tener eficacia y eficiencia. Bueno, hay aspectos obviamente ya de orden técnico, económico, presupuestal, que tienen que evaluarse cuando se aplica una política pública, ¿correcto? Entonces, eso hay que obviamente tomarlo muy en cuenta. En conclusión, nosotros lo que tenemos al hacer una política pública es que se tiene que ver desde un punto de vista global, holístico. Esto significa que tiene que verse la problemática desde diversos ángulos y de diversos lados y enfoques. Verlo desde el punto de vista técnico, del punto de vista ingenieril, del punto de vista económico, desde el punto de vista administrativo, organizacional, del punto de vista sociológico y también hasta del punto de vista psicológico y antropológico. Obviamente, hacer una política pública es integrar a diversos especialistas que desde sus diversos ángulos van interpretando la realidad y que obviamente entre todos ellos se va formando una visión. Pero esto no puede ser hecho obviamente en un escritorio en las alturas o con una concepción de que somos profesionales iluminados y que somos los únicos capaces de interpretar la realidad. Esta realidad obviamente tiene que ser a su vez contrastada, compartida con el ciudadano, con la persona que va a ser afectada por la política pública que pensamos aplicar. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo ve esta intervención? Y obviamente si no hay participación ciudadana, si no hay involucramiento del interesado, la política pública fracasa. Como lo hemos visto en el caso del
sector educativo, ¿no? No tomaron en cuenta pues la opinión, el punto de vista de los docentes con respecto a ese sistema de evaluación y se ha generado todo un entrampe. Pues esas son cosas que tienen que tomarse muy en cuenta. Entonces, intervenir sobre personas es un asunto muy delicado porque obviamente ahí nos encontramos, pues, como digo aquí en esta diapositiva, con creencias, con valores, con costumbres. Entonces, obviamente eso va a ser un filtro y un aspecto que tiene que manejarse correcta y adecuadamente. Porque nada hago yo con ver la parte organizacional, administrativa, la parte presupuestal, que la política pública tenga muy bien el cuadro organizacional, de repente una matriz, la matriz lógica de intervención, ¿no? Con todo su presupuesto, sus indicadores y todo lo demás, cuando no estoy tomando muy en cuenta la percepción y la visión que tiene la persona que va a ser intervenida. Ahora, es muy importante también el aspecto de interacción entre los diferentes organismos del Estado. En la época del gobierno del general Velasco existió el Instituto Nacional de Planificación, pero luego las concepciones que decían que eso era una especie de controlismo, intervención o que era una tendencia socialista, hicieron que desapareciera el Instituto Nacional de Planificación. Pero hoy en día las sociedades modernas necesitan de planeamiento, necesitan gestionar el futuro. Y me acuerdo, por ejemplo, mucho cuando se construyó la vía expresa, hace muchos años ya, la gente comentaba que eso era un zanjón. Y sin embargo, hoy en día cumple su misión y se ha quedado corto. Incluso me acuerdo de niño que se hablaba mucho del Hospital del Empleado, que está ahí en la Avenida Salaverry, y decían que ese era un elefante blanco, es decir, una construcción demasiado grande, y que prácticamente estaba desaprovechándose instalaciones. Sin embargo, hoy en día eso se quedó corto y se necesita otra edificación igual o mayor. Lo que sucede es que justamente los hacedores de políticas en ese momento, sin querer, sin proponérselo, hicieron obras que obviamente se proyectaron para un uso de aquí a unos 50 años, pero que ya están obviamente cumpliendo su ciclo y se están quedando obviamente en una etapa de reorganización. Bueno, obviamente hacer obras políticas es un tema complicado. Por ejemplo, el caso de la carretera interoceánica que se construye obedeciendo a intereses geopolíticos de grupos empresariales de Brasil. Y ahora esa carretera, pues, que ha sufrido un cambio estratégico de las exportaciones brasileras, queda pues subutilizada. Entonces, obviamente, hacer políticas públicas obedece obviamente también a un interés. La cosa no es tan neutral y tan inocente como puede parecer. Y claro, cuando uno va a intervenir tal vez sobre temas muy específicos, como por ejemplo la instalación de redes de agua, o como puede ser poner un colegio, una posta médica, tal vez
aparentemente los no se van a manifestar tanto, pero como les digo, en toda acción humana siempre hay conflictos y el conflicto está presente y hay que manejarlo y eso es lo que tiene que tener presente el hacedor de políticas públicas, que cuando lleve adelante su política no va a estar libre del conflicto y eso tiene que manejarlo, entenderlo y procesarlo. Eso es lo que yo veo en síntesis como los problemas de la deficiencia de la gestión pública. Espero a través de esta teleconferencia haber podido dar algunos elementos claves y básicos para entender qué es una gestión de política pública. Concluyendo, no es solamente un aspecto meramente técnico, presupuestal, ingenieril, sino es tomar en cuenta variables sociales y psicosociales y antropológicas. Y hay que tener una visión holística, es decir, integral, de ver toda la realidad en su rica faceta y que también compromete la vocación o la voluntad política de poder intervenir o mejorar la realidad. Bien, eso sería lo que tendría para aportarles. No sé si veo aquí alguna pregunta, intervención, alguna duda que tengan los teleconferencistas. Vamos a esperar a ver si me llega algún mensaje. Bien, hay una pregunta aquí de Juan Calvacante, quien me pregunta cuál es el mayor defecto de la administración pública. Indudablemente, el mayor defecto es el problema de la corrupción. Por eso también aquí es muy importante en esta siguiente diapositiva que les voy a poner, que es muy importante que se produzca la transparencia en la intervención de las actividades de gestión pública. Ahora, otro problema, no es solamente la corrupción, pero eso es un problema obviamente que es muy resaltante. También el otro asunto es el compromiso que puedan tener la burocracia o los que intervienen en la administración pública para llevar adelante esa política que se desea aplicar. Otro asunto es también el marco regulatorio, el exceso de normas, leyes, que a veces hacen pues que un funcionario obviamente se vea entrampado en esa maraña y decida no hacer nada, que mejor para evitarse problemas se queda inmovilizado. Y el otro asunto es la falta de planeamiento interestatal entre las mismas entidades del organismo público. En síntesis, podríamos eso entenderlo pues como una debilidad institucional pública. Tenemos un Estado institucionalmente débil. Ese es el problema. Aquí hay otra pregunta. Dice, en cuanto al sector turismo, ¿cuáles son las principales falencias? Bueno,
es que en realidad no tenemos pues una política definida con respecto al manejo del turismo. No tenemos aeropuertos internacionales para empezar. Estamos en esta discusión del aeropuerto de Chinchero para que los turistas puedan venir directamente al Cusco. Otro asunto es que realmente tampoco el sector público fomenta o da las condiciones necesarias o adecuadas para que la inversión privada pueda intervenir. Porque indudablemente el Estado tiene a veces que generar la infraestructura básica, como es, por ejemplo, la construcción de aeropuertos internacionales en zonas claves, tener carreteras, pues, realmente que sean de avanzada, con varios carriles, con seguridad y que permitan movilizar de manera rápida y segura a los pasajeros. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, en las playas del norte, que es una zona que se puede aprovechar, por ejemplo, para generar turismo deportivo, porque son zonas ventosas donde se puede hacer windsurf, playas muy bonitas, pero también hoy en día hay que ver que el turismo también genera un efecto en el medio ambiente. Hoy en día muchos países, los residentes se están quejando y están presentando pues molestias frente a una presión desmedida de turistas. El caso del Cusco, por ejemplo, ya ha sido observado. Ya muchos turistas tienen que levantarse a las 3 de la mañana y hacer largas colas para poder ascender justamente a las ruinas arqueológicas de Machu Picchu. Y esa presencia excesiva pues, de turistas también genera malestar a los habitantes de la zona, de los lugares. Entonces hay que establecer ahí una política, obviamente, de cómo vamos a manejar el flujo turístico. Y otra cosa, brindar la infraestructura necesaria, porque fuera de Lima la instalación hotelera es bastante pobre, salvo en ciertas ciudades, en ciertos lugares. Y hay lugares turísticos, pues, donde para llegar es bastante complejo. Por ejemplo, el caso de Cuelap, era bastante complicado poder llegar ahí a esas ruinas. Y otra de las cosas, hay que tener una estrategia de qué clase, porque hoy en día pues hay diferente diversidad de turismo, ¿no? Hay el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de recreación. Por ejemplo, el turismo de recreación que tiene México con sus playas, sus hoteles, casinos. Pero en el caso de acá del Perú, no, pues nuestro turismo es básicamente un turismo cultural. Y por otro lado, podríamos aprovechar también un turismo de aventura, de deporte, porque por ejemplo en las playas del norte tenemos una zona ventosa que podría permitir el windsurf, ¿no? Pero obviamente hay que hacer toda una política porque tenemos que tener también cuidado con el medio ambiente, ¿no? Porque la presencia de turistas obviamente siempre altera la vida de la comunidad, porque inclusive, pues, por ejemplo, yo, por ejemplo, fui a Arequipa y ahora pues en Arequipa se crean los restaurantes no guandinos, que ya no representan pues la originalidad o natividad de la comida arequipeña, y encima se elevan los costos demasiado y eso afecta a la comunidad de ahí. Entonces tiene que haber, esos son los problemas que se generan en el turismo. Por un lado, entonces tenemos la infraestructura que se requiere para recibir al turista y por otro lado, cómo el Estado va a gestionar la presencia de turistas para que no afecte a los miembros de la comunidad donde van a visitar los turistas.
Bueno, eso sería el enfoque. No sé si vea por aquí una otra pregunta. Espero haber satisfecho las necesidades de preguntas o las inquietudes que tienen. Quería pasar a ver acá la última diapositiva. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí está. Para terminar, justamente uno de los aspectos más importantes que vemos acá es, por ejemplo, para hacer una política, que haya transparencia. ¿Correcto? Apertura al conocimiento y escrutinio público de la información relativa al uso de los recursos del Estado. Eso es muy importante. Que el ciudadano acceda al Estado a través de la Internet y pueda recibir una información clara y transparente sobre cualquier tema, porque obviamente la cosa pública es de interés nacional, de interés colectivo, porque al final todos los ciudadanos formamos parte del Estado. Tenemos también el tema de la innovación tecnológica, un tema que está muy descuidado. Obviamente la creación, ¿no? Y fortalecimiento de sistemas y redes de información y comunicación e intercambio interdisciplinario. Hoy en día es muy importante, ya estaba viéndose algo, por ejemplo, que el CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, brinde un aporte en cuanto a conocimiento de ciencia y tecnología para el uso también de las diversas instituciones del Estado. Porque es importante hoy en día, pues, aplicar tecnología y conocimiento científico. Por ejemplo, ¿cuánto nos podría ayudar en el manejo del tráfico el uso de los drones? Y hay que usarlo bien, porque hablan de que hay cámaras, pero bueno, a veces yo me he encontrado con cosas curiosas. Voy por la avenida La Marina y se genera un atraque porque se malogró el semáforo de la Marina con Universitaria, y ahí hay cámaras y sin embargo no llega ningún policía. O sea, a pesar de que se supone que ellos están viendo este problema. Por eso también es muy importante que se involucren pues las personas que van a llevar adelante una política pública, ¿no? Que haya compromiso, mística también. Bueno, en el caso de educación vemos pues que no hay una innovación tecnológica. Vemos pues colegios en las zonas rurales que carecen hasta de pizarra, ¿no? Y no, pobres niños no tienen ni siquiera una carpeta adecuada para sentarse. La calidad de los servicios, que eso obviamente lo vemos, por ejemplo, simplemente en la atención médica que nos da un hospital o el Seguro Social. Por eso ahí se dice promoción, obviamente, del uso de nuevas tecnologías de gestión. Es momento ya de que el Estado también entre a una reingeniería y entre en un nuevo enfoque y concepto de organización. Tenemos demasiadas normas, demasiados procedimientos, por eso se buscaba la simplificación administrativa, ¿no? Para evitar tanto trámite, tanta gestión sobre costos y cuellos de botella. Luego tenemos la optimización de recursos, la productividad. Bueno, ¿qué es la productividad? La productividad es lo que puede producir una persona en una hora. Y este tema en el Perú pues es grave porque la productividad es bastante baja en nuestro país. Y esto se debe pues a aspectos de tecnología,
de organización, administración y también hasta de cuestiones de costumbres, hábitos, prácticas. Y finalmente tenemos obviamente la necesaria e imprescindible participación y control ciudadano. Esto es muy importante que se haga porque obviamente los organismos del Estado, los gobiernos regionales, locales y el gobierno central van a tener mucho cuidado si efectivamente el ciudadano está educado y tiene una adecuada participación y un control sobre lo que se hace, porque al final tenemos que tener presente que el Estado utiliza dinero público, dinero ciudadano, y por lo tanto el ciudadano tiene derecho pues a ejercer un control sobre lo que el Estado y los gobiernos regionales y municipales hacen. Bien, espero haber colaborado pues en el esclarecimiento de las deficiencias o del hacer políticas públicas. Bien, voy a ver antes de despedirme si es que hay alguna otra pregunta o inquietud de los teleasistentes a esta teleconferencia. Bien, si no hay ninguna otra pregunta o inquietud, les agradezco en nombre de CAMEX su presencia a través de este sistema virtual. Que tengan muy buenas noches. Gracias. ¿Mm? Ah, sí, ya lo veo, cómo no. Ya, ¿algún libro para conocer mejor el tema? Ya, a ver. Sí, cómo no. Aquí hay una pregunta también de Juan de Cavalcante sobre algún libro para conocer mejor el tema. Bueno, no tengo un libro en específico, pero hay justamente a través de la librería de la Universidad del Pacífico, de la Universidad Católica, de la Universidad Católica, libros que tratan justamente sobre la gestión de políticas públicas.